En su discurso inaugural como profesor de teología sistemática en la Universidad de Ámsterdam, Herman Bavinck, un teólogo, dijo: la religión, el temor de Dios, debe ser el elemento que inspire y anime toda investigación teológica. Ese debe ser el pulso de esta ciencia. Un teólogo es una persona que con denuedo habla acerca de Dios, porque habla de parte de Dios y por medio de Dios. Profesar teología es hacer una labor santa, es una administración sacerdotal en la casa del Señor. Es en sí misma un servicio de adoración, una consagración de la mente y del corazón al honor de su nombre. Me identifico mucho con sus palabras. Lo que nosotros hemos estado haciendo estas noches estudiando la doctrina de Dios es haciendo teología. Si tú no lo sabías, te lo estoy informando. Tú has estado haciendo teología junto conmigo al estudiar la doctrina de Dios. Y nosotros lo hacemos para que el temor de Dios crezca en nuestro corazón, para conocerle más, servirle más y darle honor, honra a su nombre. Es un privilegio estudiar teología. Pero estudiar la eternidad de Dios es un reto. Alguien me decía esta mañana que al mencionar varias veces que eso era el tema del sermón de esta noche, me parecía que yo estaba lleno del tema para hablar de este tema. Yo le decía que no, que era lo contrario. Que precisamente es de lo que menos me siento adecuado a hablar y tratar con todos ustedes aquí. Porque es algo de lo que tenemos que confesar que conocemos tan poco. Suficiente tenemos en la Escritura para hablar del tema y meditar en el tema. Pero nos sentimos tan inadecuados para asimilar todo lo que implica el hablar de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Nosotros no sabemos ni siquiera definir el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuánto menos definir la eternidad? Tú sabes lo que es el tiempo y vivimos en él. ¿Y la eternidad? Decía Berkhoff, la relación de eternidad y tiempo constituye uno de los más difíciles problemas de la filosofía y de la teología, quizá de imposible solución en nuestras presentes condiciones. ¿Eso es imposible? Yo quisiera comenzar esta noche tratando con ustedes algunas observaciones acerca del tiempo y la eternidad. Algunas observaciones acerca del tiempo y la eternidad. Y perdónenme las citas de teólogos que voy a traer. Aunque las lea lentamente y vuelva y las relea, quisiera que nos familiaricemos con algunas terminologías y ver realmente con esto el entendimiento tan corto que tenemos de lo que es hablar de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Para luego entonces ver algunos textos que nos prueban en las Escrituras la eternidad de Dios y luego algunas aplicaciones prácticas. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de expandir nuestras mentes y concentrarnos a ver si podemos hacer algunas observaciones acerca del tiempo y la eternidad. Decía el teólogo Morton Smith, al venir a considerar el atributo de la eternidad, somos confrontados con un misterio muy profundo e insondable. Nuestra dificultad consiste en el hecho de que nosotros, que somos criaturas finitas y temporales, sencillamente no podemos pensar en términos de la eternidad. Estamos llamados a reconocer la eternidad de Dios y sin embargo no somos capaces de comprender su significado porque todas nuestras categorías son temporales. Cuando él habla de todas nuestras categorías, todos los archivos de información en nuestra cabeza, lo que tenemos, son temporales. Los folders donde podemos poner la información que recibimos son temporales. Dice, no tenemos un archivo donde ubicar esta información, porque nuestra mente es finita. No podemos estudiar este tema. Cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico Logos, una de las cosas que les decía a los estudiantes es que no podemos llegar a una definición exacta y precisa de la eternidad, por cuanto somos criaturas temporales, que no podemos pensar en esa eternidad como Dios la ve. Ni siquiera podemos pensar del tiempo como Dios lo ve.
Tan solo podemos tener una idea y nada más. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la eternidad? ¿Es la eternidad un eterno presente? ¿Cuál es la relación de Dios con el tiempo? Sabemos que Dios es el Señor del tiempo y lo veremos. Pero ¿cómo Él se relaciona con el tiempo? Si Él está en la eternidad y habita la eternidad, ¿cómo hace una aparición en el mundo de los hombres en el tiempo? Quizás yo le levante más preguntas que le dé respuestas, pero yo creo que es parte de lo que es el asombro de la eternidad de Dios para con nosotros. Unos ven la eternidad como tiempo sin fin. El pequeño Larousse, el diccionario Larousse, define eternidad como tiempo que no tiene principio ni tendrá fin. Tiempo que no tiene principio ni tendrá fin. El teólogo Bavinck dice que esa es la definición que el deísmo hace de tiempo. Eso es una definición deísta. Para ellos la diferencia entre eternidad y tiempo es más cuantitativa que cualitativa. Eso es simplemente tiempo, pero más largo. Eso es lo que está diciendo. Pero cualitativamente no es muy diferente. Pero nosotros reconocemos que algo de diferencia hay. ¿Cuál? Esa es la buena pregunta. Esa es la buena pregunta. Agustín sostenía que el tiempo existe solamente donde el presente se hace pasado y donde el futuro se hace presente. Si no me sigues en la línea de pensamiento, estamos más o menos por igual, en el mismo lugar. Porque fíjate hasta cómo decía Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, yo sé. Si tengo que explicarlo al que me pregunte, no sé. Sin embargo, confiadamente puedo afirmar que sé que si nada pasara, no habría pasado. Que si nada estuviera viniendo a acontecer, no habría futuro. Y si nada existiera, no había presente. Muy claro. Muy obvio. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no es una sustancia separada, algo real o concreto que nosotros podamos palpar. Es un modo de existencia, vivimos en el tiempo. Eso es lo más que podemos nosotros decir. Si no hubiera criaturas, se argumenta, no hubiera tiempo. No habría una creación en la que hubiera un tiempo en el que nosotros existir. Pero el tiempo no es meramente una categoría que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro cerebro. Es simplemente algo en lo que vivimos. No es una invención del hombre. Es realmente que vivimos en el tiempo que Dios hizo, en el que Dios nos colocó. Esa es una realidad. Para computar el tiempo se necesita una mente que lo pueda hacer. Una mente que pueda contar, pensar, recordar el pasado, tener expectativas del futuro y saber que existe en el presente. Se necesita una mente que pueda contemplar y ver estas cosas. Pero a Dios nosotros no le podemos contar su duración. Él no dura. Dios es, simplemente. Nuestras biografías tienen comienzo, la de Dios no. El tiempo no mide a Dios, Dios mide el tiempo. Dios mide el tiempo. Él es lo que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio ni fin, no está sometido a la sucesión de momentos. Sin embargo, y conscientemente estoy añadiendo más confusión a la mente, sin embargo, hubo una vez cuando la segunda persona de la Trinidad no era Dios y hombre a la vez. ¿Cómo es eso? Pero a partir de un momento sí lo era, y eso para toda la eternidad. Pero en Dios no hay sucesión de momentos. ¿Está claro, verdad? 1000 años para Él es como un día, y un día como 1000 años. Su palabra describe su relación con el tiempo de esa manera. Cuando Cristo dijo, antes que Abraham fuese yo soy, en Juan 8:58, era como si para Él hubiera sido ayer que Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Fue ayer mismo que le dije a Abraham eso.
Y antes que Abraham naciese yo, ya yo soy. Le pasó tiempo a Dios cuando le dijo eso a Abraham y cuando se lo dijo a los judíos. Por eso Bavinck dice que la eternidad de Dios debe concebirse como un eterno presente sin pasado ni futuro. Ahora piensa en eso. Eso es una descripción humana para tratar de describir un poco la eternidad de Dios. Pero no podemos concebir la eternidad de Dios como un momento eternamente incontable y fijo de tiempo, algo que está allí, que no se mueve fijo. Por el contrario, la eternidad de Dios es nada más y nada menos que idéntica a su esencia. Estamos hablando de la eternidad de Dios, como hablamos de la santidad de Dios, como hablamos de la bondad de Dios, como hablamos de la omnipresencia de Dios. Y hablamos de la eternidad de Dios. Él es la eternidad. Es parte de su esencia. Ahora es que yo estoy confundido. Es que eso es lo que Él es. Él describe lo que Él es. Dios no es medido por el tiempo. Él es lo que mide todo lo demás. Podríamos decir que Él es el reloj de la eternidad. Dios es el reloj de la eternidad. Dice Bavinck, Dios no es solo eterno, sino que Él es su propia eternidad. Tenemos una analogía de la eternidad de Dios en la vida abundante y exuberante de un trabajador alegre que nunca considera el tiempo y cuyos días y horas vuelan rápido. Alguien que el tiempo se le va y yo ni cuenta me di. Dice, Dios vive en esa eternidad. La eternidad de Dios, dice Bavinck, no existe en el abstracto, no está separado del tiempo, sino que está presente e inmanente en cada momento de tiempo. Cada momento de tiempo tiene relación con la eternidad. ¿Cómo es eso, hermanos? Yo no lo sé. No lo sé. Pero decía Thomas Manton, la eternidad depende de este momento. La eternidad depende de este momento. ¿Cuál es la relación de este momento con algo donde no hay tiempo? Si es que la eternidad es donde no hay tiempo. Dios nunca se sujeta, sin embargo, al tiempo. Él no está sujeto al tiempo. Ya es la hora de tal cosa. No, es que Él es que diseña el tiempo. El tiempo está sometido a Él. Pero Dios usa el tiempo como un medio para la manifestación de sus pensamientos y de sus excelencias. Él tiene sus pensamientos eternos. Y en el tiempo es donde Él les da manifestación a esos pensamientos. Y la Biblia lo describe como el Rey de los siglos. Porque Él es el dueño del tiempo. Decía alguien, el mundo creado es solo un pequeño paréntesis de la eternidad. Todo esto que nosotros conocemos, y no solo lo que conocemos, sino lo que ha sido antes que nosotros y lo que será, es un paréntesis de la eternidad. Otros ven la eternidad, a diferencia de ver la eternidad como algo, un tiempo que no tiene límites, alguien ve la eternidad como una ausencia de tiempo. Y se cree que eso vino derivado por una influencia de la filosofía griega, donde así como se contrastaba el alma con el cuerpo, se contrastaba lo presente, lo temporal con lo eterno, de esa manera, y se concebía la eternidad como algo donde no puede estar el tiempo. Se menospreciaba el tiempo en ese sentido, en comparación con lo que es la eternidad. Ahora, ya estamos claros entonces qué es lo que es el tiempo y qué es lo que es la eternidad. Yo no lo estoy. Hermanos, yo no lo estoy. Y debemos tener cuidado de no sujetar a Dios al tiempo como nosotros lo estamos. No podemos medir a Dios por la forma en que nosotros vemos las cosas.
El hecho es que Dios no ha descrito lo suficiente acerca de su relación con el tiempo y de la relación entre el tiempo y la eternidad como para llegar a una conclusión dogmática. Al menos esa es mi conclusión dogmática. No creo que tengamos esa información suficiente. Agustín decía que el tiempo es la sucesión de ideas en una mente finita. O sea, nosotros tenemos eventos que ponemos en orden, encasillamos en un calendario mental. Y él decía que por lo tanto, porque Dios es omnisciente, Dios no puede tener sucesión en su mente. Él decía entonces que Dios tiene que ser visto en separación de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con su declaración. Porque aunque pudiéramos argumentar que Dios, como su naturaleza y esencia no está sometida a la sucesión de eventos, en el sentido de que su naturaleza es la misma siempre, hemos estudiado la inmutabilidad de Dios, eso no significa que en su mente no pueda haber sucesión de eventos. La velocidad en la que eso pasa, o el orden lógico en que eso ocurre, yo no lo sé. Pero nosotros vemos en su revelación, y lo veremos en un instante, cómo Él habla en términos de sucesión de eventos. Sea eso para explicarnos a nosotros las cosas y entenderlas, puede ser. Ahora, Él es omnisciente. Y eso significa que Él no necesita de razonamiento lógico para llegar a conclusiones. Porque Él ya lo sabe todo en todo instante. O sea, Él no está, bueno, si yo sumo 2 más 2 y después le sumo 7, no, es que ya Él sabe el resultado. Él no necesita esa secuencia para llegar a conclusiones. Sin embargo, cuando se nos revela a nosotros, sí nos explica las cosas en orden secuencial. Y sabemos lo que fue primero, lo que está pasando y lo que vendrá. Porque Él nos lo dice a nosotros. Pero Él no está sometido a esa sucesión de eventos, de momentos. Él sigue siendo el mismo siempre. El mismo siempre. Decía Charles Hodge, con Él, hablando de Dios, no hay distinción entre el presente, el pasado y el futuro, sino que todas las cosas están siempre e igualmente presentes. Para Él duración es un eterno presente, dice Hodge. ¿Es eso cierto? Algunos argumentan que no. Algunos argumentan que no. La eternidad en el estricto sentido de la palabra se ascribe a aquello que trasciende las limitaciones temporales. Eso sí es verdad. No podemos decir que Dios está limitado al tiempo. La eternidad de Dios dice que Él no tiene límites. Pero decir que Él vive en un eterno presente pudiera aislarlo de las circunstancias que están pasando ahora mismo en el mundo temporal. Y no queremos llegar a esa conclusión. No es que Hodge creyera eso, pero pudiera ser una de las conclusiones. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Dios posee su existencia en un presente indivisible. Él no existió de una manera ayer, de otra manera hoy y existirá de otra manera mañana, sino que Él es un todo, así como en cuanto a espacio, Él lo llena todo, en cuanto a tiempo, llena cada instante de tiempo, cada punto de momento. En espacio, omnipresente, lo estudiaremos después. En todo punto, completamente. Así como todo Dios está en todo lugar, todo Dios está en todo momento. Todo Dios en el segundo que pasó y todo Dios en el segundo que viene ya. Todo Dios en cada instante de tiempo, indivisible. Sin embargo, usa lenguaje temporal o lenguaje de sucesión de momentos cuando habla con nosotros. Eso es interesante. El Salmo 92, por ejemplo. El Salmo 92. Ahora a propósito que yo no estaba leyendo nada de Escritura. Podríamos decir que estábamos filosofando.
Vamos a adentrarnos un poco más adelante, a ver más escritura. Pero por ahora, quiero que vean esto. Dice en Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Se habla de Dios de un antes. Tú has sido refugio. Jeremías 1:5. Ya aquí Dios hablando. Jeremías 1:5. Dices, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que. ¿Cómo es la relación de Dios con el tiempo? Que puede hablar de antes y después. Él mismo no está sometido a la sucesión de momentos, pero sin embargo puede hablar de cosas que pasaron antes y otras después. Josué 24:5. Pueden escucharlo, porque lo estamos viendo rápidamente estos versículos, solo para señalar esto. Josué 24:5. Y si yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. O sea que Dios está en el tiempo, hizo una cosa primero y otra después. ¿Cómo se le ocurrió a él en las ideas? ¿Cómo es el proceso de pensamiento de Dios? No lo busquen. Jeremías 12:15. En Jeremías 12:15 dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y después de. O conocemos el texto de Romanos 8:29. En Romanos 8:29 el Señor habla a los que antes conoció. Tuvo un conocimiento antes, previo, también los predestinó. Los conoció en un momento dado, los conoció de antes. ¿Antes de qué? Antes del evento, de la salvación. Ya Dios tenía relación con nosotros en la eternidad. Pero nosotros no nacemos sino hasta un momento específico en la historia y nuestra conversión durante nuestra existencia en este mundo temporal. Pero ya nos conoció de antemano. ¿Cuál es la relación de Dios con el tiempo? Y había que sumar Efesios 1:4 allí. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo no había sido fundado. Solo Dios. Y antes de eso, nos escogió. ¿Cómo pasó eso en la eternidad? ¿Cómo pasó eso en la eternidad? Yo no sé. Yo no lo sé. Obviamente, si la eternidad es un tiempo de la naturaleza cualitativa diferente al tiempo como nosotros lo conocemos hoy, algún tiempo habrá en el que no sabemos cómo se mide. El nuestro se mide porque Dios puso las lumbreras y puso las estaciones y nosotros podemos medir el tiempo de esa manera. Eso lo creó Dios así. ¿Cómo es la sucesión de momentos en la eternidad? ¿Hay sucesión de momentos? En Dios no hay, pero ¿hay sucesión de momentos en la eternidad? Si no la hay, ¿cómo será que nosotros vamos a llegar y vamos a reconocer que fuimos redimidos por Cristo en el tiempo? Y luego en la eternidad le vamos a alabar y darle gloria y gracias porque Él nos rescató. Yo creo que hay algo de sucesión de momentos en la eternidad. Que sea como la sucesión de momentos que pasa con nosotros, yo no creo. Yo creo que es distinto. Pero debe haber un reconocimiento de que algo pasó atrás y Dios me rescató, Dios me limpió, Dios me salvó. Y entonces podemos mirar al futuro y te adoraré por los siglos de los siglos. Algo de sucesión de momentos, pero no el tiempo tal como nosotros lo conocemos hoy. Juan 17:24. El Señor, orando, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es la relación de Dios con el tiempo? Me has amado, dice Cristo, tú me amaste a mí antes de la fundación del mundo. Y tú me has dado a estos, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. En ese momento, Cristo no estaba con su cuerpo en la eternidad, en el cielo. Pero Él quiere, está orando que donde Él esté, allí estén los suyos. Y allí moraremos con Él. Entonces Dios tenía un plan antes de crear el mundo.
Dios tenía un plan. Y en ese momento la creación del mundo estaba en futuro, es lo que está diciendo. Es algo que no había pasado todavía. Pero ahora la creación del mundo no es algo futuro, es pasado. Ahora lo que está en el futuro es la recreación del mundo. ¿Qué descripción? Algunos de ustedes saben que los teólogos se discuten aún acerca de los decretos de Dios. Los decretos de Dios son esas órdenes dadas por Dios en la eternidad. Y discuten cuál fue el orden en el que Dios fue dando los decretos. Decreto número 1. ¿La creación del hombre? ¿O la salvación del hombre? Dios decretó crear el mundo, decretó que ocurriera la caída y decretó por tanto salvar a ese hombre caído. O Dios decretó a salvar a un grupo de hombres y mujeres y decretó que la forma para que esto ocurriera era crearlos y luego hubiera una caída. Sí, los teólogos discuten eso. Y eso se llama ser o infralapsariano o supralapsariano. ¿Qué tú eres? En el Instituto Bíblico, yo le explicaba a los hermanos que yo veo en las Escrituras algunas cosas que son infralapsarianas y en las Escrituras también veo algunas cosas que son supralapsarianas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes somos nosotros para irnos a la eternidad y decir que cuál fue el orden de los pensamientos que Dios tuvo en la eternidad? ¿Cómo podemos nosotros con mentes tan finitas meternos en la mente de Dios? Y los teólogos escriben páginas tras páginas demostrando su punto de vista. Tienen a Dios en sus manos. Pero el Dios nuestro es un Dios sumamente majestuoso. Y el hombre se atreve a retar a Dios. A retar a Dios. Entonces Dios habla con un lenguaje que a nosotros nos dice algo acerca de la sucesión de momentos, lo antes, después, etc. Dice el teólogo Robert Raymond, si las palabras con referencia al tiempo que usa Dios con respecto a sus planes y acciones no significan para Dios lo mismo que para nosotros, entonces para Él la creación del mundo puede que todavía no haya ocurrido. Para Él la primera venida de Cristo puede todavía ser algo que pertenezca a la profecía predictiva. Para Él la segunda venida de Cristo puede ser algo del pasado. Para Él el cristiano puede todavía estar en sus pecados y estar bajo condenación divina. O para Él estas cosas y todo lo demás puede ser pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Dicen, no es así, hermanos. Él tiene alguna relación con el tiempo en la sucesión, no sé cómo, pero la tiene. Tanto es así, hermanos, que ya Él no nos considera en nuestros pecados. Eso es cosa del pasado. No es decir que, Él es convertido ya o no, porque como yo vivo en la eternidad, yo no sé. No, hermanos, ya Dios se relaciona con nosotros estando ya en el tiempo, como salvos, y su ira ya no está contra nosotros. Y sin embargo, no, eso es algo que pasó en el tiempo. Lo que significa que Dios tiene alguna relación con el tiempo. El cómo, yo no sé. Pero algo es. Los antes, ahora y los después, que normalmente hablan de relación de tiempo, como ciertos, son tan ciertos para Dios como para el hombre. Son ciertos para los dos. Ahora, eso no significa que el tiempo sea parte de la eternidad de Dios. Yo no he llegado a esa conclusión. Me lo quisiera dar a eso como algo dogmático. Todo depende entonces de nuestra definición de tiempo. Y eso puede variar. La pregunta sería, ¿es posible nosotros definir qué es el tiempo para Dios? ¿O en qué tipo de tiempo vive Dios si Él vive en ese tiempo? ¿Sería posible? Ahí es donde yo digo, no tenemos información suficiente. Permítanme leerle esta cita de Raymond, de este teólogo Robert Raymond otra vez. Trataré de leerlo, y si tengo que echar para atrás, lo haré. Pero quiero que meditemos en estas cosas, hermanos. Dice, el tiempo reside eternamente en la mente de Dios.
y describe, por un lado, la relación que hay entre sus pensamientos y sus acciones creadoras. Dice, sus pensamientos son primero, sus acciones creadoras son después. Él lo pensó, luego lo hizo. Por otro lado, su conocimiento de la relación existente entre cualquier acción divina y una segunda acción divina. Hay una cosa que hizo primero y la otra después. Hace una cosa primero y otra después. Hermanos, hubo orden en cuanto a que el hombre primero pecó y después fue que Cristo vino. No fue al revés. No fue al revés. El orden de los decretos es otra cosa, hermanos. Yo estoy hablando del orden en que pasaron las cosas. Para Dios, hubo algo que pasó primero y otra cosa después. Ahora dice él, esto significaría que para Dios, aunque Él permanece ontológicamente sin ser afectado por la secuencia duracional, aunque Él en su ser, el que Él haga cosas primeras y otras después, y haya cosas que ocurren una primero que otras, eso no significa que su ser es afectado por el tiempo, ni que Él está sometido al tiempo en su ser. Dios trasciende el tiempo, es lo que le está diciendo. Él está más allá del tiempo. Esto es, su conciencia de su duración secuencial en ninguna manera afecta negativamente en su deidad. Él sigue siendo Dios. Y mientras sus pensamientos mismos son eternamente intuitivos, comprensivos y teológicamente ordenados, y no obtenidos cronológicamente por medio de un proceso discursivo, esto es, hermanos, dice él, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo es que Él llega a conclusiones? Él tiene que hacer intuiciones. Bueno, si yo sumo 2 más 2. No, Dios no tiene que hacer intuiciones. Dice que su conocimiento es comprensivo, lo abarca todo. Él no tiene que estar utilizando la lógica para llegar a conclusiones. Y dice que son teológicamente ordenados, tienen un orden los pensamientos y un fin particular. Dice, aunque es así, y Él no obtiene eso a través de un proceso cronológico de debate, el concepto o la idea de la posibilidad de antes y después en secuencia de sucesión duracional es una categoría epistemológica distinta, aplicable tanto a Él como a nosotros. Sin embargo, aunque Él no es afectado por el tiempo, aunque Él no necesita ordenar sus pensamientos para llegar a conclusiones, Él habla de su conocimiento como si hubieran cosas de antes y después. Y yo digo, por amor a nosotros. Si ustedes se han encontrado este párrafo cargado de terminología difícil, si Dios nos hablara en su lenguaje no podríamos entender nada. Dios en su gran condescendencia desciende a nuestro nivel y nos explica las cosas de una manera tal que nosotros, sometidos al tiempo, pudiéramos conocer algo del ser que es eterno. El Dios nuestro es el Dios eterno y nos considera a nosotros en el tiempo para darnos una salvación eterna. Alto es eso, demasiado alto, y no lo puedo comprender. Qué grande es nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia, Él es inmutable. Y la relación entre la inmutabilidad de Dios y el tiempo es lo que hace que Él sea eterno. La relación de su inmutabilidad con el espacio es lo que hace que Él sea omnipresente. Pero la relación de su inmutabilidad con el tiempo hace que Él sea eterno. Porque Él no cambia, Él es eterno. Pero nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros sí. Dice Apocalipsis 10:6. Dice Apocalipsis 10:6.
En el 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Significa esto entonces que nosotros estamos en el tiempo? Recuerden, estamos, hermanos, dando algunas observaciones acerca del tiempo y la eternidad. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Significa este pasaje que llegará un momento cuando el tiempo dejará de ser y entonces seguirá la eternidad? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lenski, el comentarista, llega a explicar el pasaje diciendo que el reloj se detendrá. El reloj se detendrá. Yo no estoy de acuerdo con esa visión de Lenski. Yo creo que el énfasis del pasaje está en que el tiempo de la oportunidad se iba a acabar. Ya no iba a haber más oportunidad. ¿Habrá algo de sucesión de momentos? ¿Cómo es? No lo sé. ¿Habrá algo de tiempo? Creo que sí, no lo sé cómo es. Pero lo que el texto está enseñando no es eso. Y yo lo uso para que no vayamos a pensar que simplemente ocurrirá que el tiempo está solamente sometido a este tiempo, mientras este momento que estamos viviendo aquí en la tierra. Aunque es una traducción literal, se presta a una mala concepción de ver el tiempo como una entidad de este mundo en oposición a la noción de una eternidad sin tiempo, que es lo que le decía un concepto filosófico griego. Dice el comentarista Philip Hughes del pasaje: el tiempo, sin embargo, lejos de ser una entidad en sí mismo, es un término acordado para entender la secuencia de cambios y sucesos que pertenecen a la experiencia humana y que constituyen la historia como un todo. Tal como presenta Apocalipsis, la eternidad no es un estado sin eventos, estático y cuasi congelado, porque los nuevos cielos y la tierra están llenos de actividad. Hermano, no se imaginen el cielo como estamos de repente en un mundo agitado y llegamos a la eternidad y todo se paraliza. No, el cielo no es eso. Dice, el cielo no es eso, dice él. No es un estado sin eventos, estático y cuasi congelado. Nosotros esperamos hacer grandes cosas y muchas cosas en la presencia de Dios. Y va a ser una vida bien activa. Porque nuestro Padre todavía trabaja. Y nosotros seguiremos trabajando para la gloria de Dios en la eternidad, ya sin pecado. Por eso yo les digo que lo que yo pienso que el texto está diciendo aquí, como dice el diccionario de teología, no enseña cesación de tiempo, sino expiración de la oportunidad. Cesación, expiración de la oportunidad. El día de la oportunidad se acabó. Y en ese sentido, cualquiera que esté aquí sin Cristo debe entender que el Dios eterno es el todo del mundo. Así como Él ocupa todo el espacio, Él ocupa todo el tiempo. Pero que la oportunidad es mientras estamos aquí en este mundo, para poder nosotros pasar de aquí a la vida eterna. Lo otro será condenación eterna. Para tú llegar a la vida eterna, tienes que en este tiempo, ahora en este lugar en el que estás sometido y aprisionado en el tiempo, debes conocer a Cristo. Porque si pierdes la oportunidad, te perderás por toda la eternidad. Esa es la importancia de esto. Estamos hablando de la eternidad, pero el tiempo no se me ha parado. Sigue avanzando arrolladoramente. No podemos entender todo lo que implica la eternidad de Dios. Yo no les puedo definir el tiempo, no les puedo definir la eternidad, no puedo. Pero la Biblia dice que Dios es eterno. La Biblia usa lenguaje para describir cuál es su relación con el tiempo. El tiempo no es algo fatalista, no es algo caprichoso, que hace que nos pasen cosas en este mundo. No, Dios está en control, Dios dirige el tiempo. El tiempo como nosotros lo conocemos comenzó en la creación. Y Él, Dios, desvela sus propósitos eternos en el transcurso del tiempo. En Génesis 1:14 dice que Dios estableció los días, los ciclos de las estaciones y de los días para que nosotros reconozcamos el tiempo.
Según Daniel 2:21, Él controla la historia mundial. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Pero Él muda los tiempos, dice el texto. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, el Señor del tiempo. Dios se revela a sí mismo en la historia, conforme a los tiempos establecidos por Él. Recordarán el texto en Hechos capítulo 1, cuando le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién determina eso? Dios. Dios es el que lo determina. Y dice la Escritura, tanto en Efesios capítulo 1 como 1 Timoteo 6, que a su tiempo Dios traerá la consumación de la historia mundial con el regreso del Señor Jesucristo. ¿Quién lo determina eso? Dios. Dios determina cuándo es. Su señorío sobre el tiempo también se presenta en la descripción que Él se da de sí mismo. Yo soy el primero y el último. Primero y el último. Nadie más antes que yo, nadie más después que yo. Yo abarco todo el tiempo, lo que le está diciendo. El principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Señor del tiempo. El contraste de todo esto es que el hombre no es Señor del tiempo. El hombre no. El hombre está sujeto al tiempo, tiene un ciclo de nacimiento, de vida y muerte. El tiempo va dejando sus marcas, envejecemos, morimos, la vida es breve, es pasajera. El hombre, dice la Escritura en el Salmo 144:4, es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. O como dice Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego se desvanece. ¿Han sentido el contraste? ¿Quién es Dios? Eterno, el dueño del tiempo, el creador del tiempo tal como nosotros lo conocemos. El que decide cuándo son las cosas. El que controla el tiempo y les ha prefijado a cada quien el tiempo que va a estar en este mundo. Eso es Dios que lo prefija. ¿Y cuándo ocurrirán cada uno de los eventos en la historia? Los que han pasado y los que ocurrirán en el futuro. El hombre piensa y diseña cosas y no salen las cosas como cree, pero cada uno de los decretos eternos de Dios a su tiempo se han cumplido. Y Él es eterno, una existencia independientemente de nosotros, independientemente del tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad, dice la Escritura. Y aquí nosotros sujetos al tiempo, no sabemos qué pasará con nosotros dentro de una hora. Nosotros no tenemos control, la vida es como una neblina, el tiempo pasa, somos como una sombra. Somos, dice, como la flor de la hierba que sale y después se muere ahí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? En el tiempo que me queda, ya que veo que seguiremos este tema la próxima semana, pero en el tiempo que me queda, comencemos a ver algunos textos que nos muestran la eternidad de Dios. Empecemos a ver algunos. Vamos a ver, creo que el único que veremos, el Salmo 90. El Salmo 90. ¿Quiénes somos nosotros para meter en nuestras mentes al Dios eterno? Eterno. Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca.
Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Al hablar de la eternidad de Dios, estamos hablando de que Dios no está limitado por el tiempo. Él no tiene límites en ese sentido. Pero debemos hablar de Dios presente en cada instante de tiempo y presente especialmente en algunos momentos. Vamos a hacer esa división, tal como lo haremos cuando estudiemos la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar, pero Él está especialmente presente en algunos lugares, como cuando su pueblo se congrega. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en cuanto al tiempo también es así. Dios está en cada instante de tiempo presente. Si hubiera un momento en el que Dios no estuviera presente, el mundo dejaría de ser. Pero Él está también especialmente presente en algunos momentos. Nosotros podemos decir, bueno, Dios está presente aquí. ¿Por qué decir? Dios está presente. Cuando estamos reunidos adorando a Dios, Dios hace acto de presencia y nos bendice porque Él está aquí. Y tenemos el beneficio del ministerio de su palabra y sentimos su presencia cuando le estamos adorando porque Él está aquí. Si su Espíritu no se moviera aquí con nosotros, eso no pasara. Ahora, nosotros nos vamos y la presencia no se queda aquí, simplemente, nos dice cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Este lugar no es especial porque las paredes sean nada de especial, es especial cuando Dios está aquí. Y hay tiempos en que está, y tiempos donde su presencia especial no tiene que estar aquí. Entonces no solo es en el lugar, también es el tiempo especial en el que Él está. El Salmo 90 está hablando de que Él está presente en cada instante de tiempo. En cada instante de tiempo. ¿Y qué dice el Salmo 90? Bueno, el Salmo 90 nos dice que Dios es el amparo y la seguridad del creyente. Es su eternidad lo que a nosotros nos da estabilidad y seguridad. Eso es lo que dice el Salmo en el versículo 1. Dice, Señor, tú nos has sido refugio, ¿dónde? De generación en generación. La eternidad de Dios a nosotros nos da estabilidad y seguridad. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, Él es digno de confianza. Hermanos, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus problemas, mi hermano? Dios nunca ha dejado de ser Dios y nunca dejará de ser Dios, porque Él es eterno. Y si pudiste confiar ayer en Él y Él fue fiel, tienes que ver ahora cada uno de sus atributos como atributos eternos. Su omnisciencia es eterna, de manera que ese conocimiento que Él tiene siempre de todas las cosas es siempre así, en cada instante de tiempo. No es que Él ahora se ha olvidado de ti. Su amor es eterno. No es que Él te amaba y ahora no. El amor de los hombres puede titubear, pero no el de Dios. No el de Dios. Él es nuestro amparo, nuestra seguridad, de generación en generación. Porque Él es el mismo. Por eso, hermanos, estamos seguros. ¿Y este salmo de qué sirve? De consuelo. De consuelo. Y que es verdad que yo no estoy en control de todas las cosas, eso es verdad. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Y eso hace la diferencia. ¿Cuál es nuestro problema? Cuando esperamos tener nosotros todas las cosas bajo nuestro control. Eso no es posible, hermanos. Pero para Dios sí. Porque Él es eterno y Él tiene no solo las circunstancias bajo control, sino Él tiene el tiempo bajo control. Y Él sabe cuánto durará una aflicción. Una de las cosas que presenta este salmo es el salmista orando. ¿Orando qué? Señor, dame alegría.
Dame alegría. A partir del versículo 14, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. ¿Qué es lo que le está diciendo? Señor, tú eres el que está en control del tiempo. Tú sabes hasta cuándo afligirme. Señor, tráeme alegría. Así como tú me has traído tristeza, tráeme tú también la alegría. En mi vida, en el tiempo de mi vida. Pero el salmista se lo pide a Él. Se lo ruega a Él. No es que tienen que ser así. Es que Dios es el Señor del tiempo. Dios es el Señor del tiempo. Y Él sabe cuánto necesitamos la aflicción. ¿Hasta cuándo? Todavía le falta un poco. Cuando se está aprendiendo a hornear algo, dice, no, dale un chin más de tiempo, dale un chin más de tiempo. Yo sé por qué te lo digo. El que tiene la experiencia, déjale un chin más. Y le entran a ver si todavía le falta. Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. Pero no solamente este salmo nos brinda esta seguridad y esa estabilidad que habla, también expone nuestra fragilidad, expone nuestra debilidad este salmo. Y es ahí donde yo les decía, hermanos, este atributo de Dios humilla. El atributo de la eternidad de Dios humilla. Vuelves al hombre, dice el versículo 3, hasta ser quebrantado, y dice, convertíos hijos de los hombres. Y Dios en su misericordia dice, conviértanse, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Este es el tiempo de la oportunidad. Nuestros días pasan, volamos. Yo recuerdo la época cuando yo hablaba, wow, cuando yo tenga tantos años en el año 2000. Yo me acuerdo de eso, cuando yo lo veía eso tan lejos. Uno oye los cuentos de los mayores. Y dice, eso pasó como si fuera ayer. Eso fue como ayer. Sí, en el 1930. En 1930, nada más y nada menos. Pasa el tiempo, volamos, somos como una sombra. ¿Y tú que estás aquí sin Cristo? ¿Tú crees que tú vas a tener todo el tiempo y la oportunidad del mundo para pensarlo y ver cuándo tú te vas a convertir y cuándo no? Dice, convertidos, hijos de los hombres. Para el Señor un día son 1000 años y 1000 años un día. A lo mejor hoy dice ya no más oportunidad. Y se acabó, porque Él tiene el tiempo bajo control. Él es el Señor del tiempo. Y por eso Él, en su bondad y en su misericordia, invita a los hombres al arrepentimiento. Los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. A nosotros no pasa el tiempo y nosotros... ¿Tú te acuerdas lo que tú hiciste el año pasado, este mismo día? Nada más que es un día muy especial para ti el día de hoy. A lo mejor te acordarás de lo que hiciste el año pasado. Pero si no, no te acuerdas. Bueno, para Dios, el 2001 es lo mismo que el 2001 antes de Cristo. ¿No se acuerda como si fuera ayer? Pero nosotros no, nosotros estamos sometidos aquí a este tiempo y debemos tomar las más trascendentales decisiones en el tiempo para poder disfrutar de la eternidad. Somos distintos, no somos como Dios. Pensamos y actuamos a veces como si tuviéramos todo el tiempo por delante. Pero no es así. Malgastamos el tiempo. Utilizamos más el tiempo. Esta es una de las aplicaciones, hermano. Esa es una de las aplicaciones. No solo ver la transitoriedad de la vida, sino ver cómo nosotros debemos ser animados a utilizar mejor nuestro tiempo. Porque Dios es el Señor de la eternidad. Él es el Dios eterno, nosotros no. ¿Qué nos ha hecho Dios? Dios nos ha puesto en el tiempo para que hagamos las cosas que son para cosechar en la eternidad. Hacer tesoros en los cielos, estando aquí en la tierra. Pero miren el privilegio que nos da, que nos permite hacer, estando en la tierra, tesoros en los cielos. Estamos tomando nosotros las decisiones aquí en el tiempo, que son para eso. Dice el versículo
Fíjate, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y son los más robustos 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Volamos. Mi amigo, ¿quién tú piensas que tú eres delante de Dios? Hemos estado hablando del tiempo y de la eternidad. Hemos estado hablando del Dios que no está afectado por el tiempo, nada. Hemos estado hablando de un Dios que tiene tu vida en sus manos y que en su misericordia te ha colocado en este mundo. Pudo no haberlo hecho. Nunca hubiera nadie como tú, ni llamado como tú aquí en este mundo. Es más, solo que tus antepasados no hubieran existido ya hubiera bastado para que tú no existieras hoy. Pero Dios es el que ha tenido control de todas estas cosas. Y tus tatarabuelos existieron, y hoy tú estás aquí por la misericordia de Dios, para que en el tiempo reconozcas la majestad de ese Dios que muy débilmente hemos tratado de describirte en esta noche, y tú reconociendo tu pequeñez delante de Él, te postres y le des gloria a su nombre. Por eso que el Señor le pregunta a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde era que tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando Dios estaba dando todos sus decretos eternos? ¿Dónde tú estabas cuando Él de corazón decidió amar a pecadores como tú y como yo? ¿Dónde tú estabas? ¿Acaso tú influiste en la decisión que Él tomó? Y sin embargo, hoy Él te ofrece el Evangelio de salvación, para que aferrándote a Cristo por medio de la fe, tú alcances una salvación que es eterna. Y nos pone a nosotros aquí en el tiempo para tener beneficios de por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¡Qué bendición para el que está en Cristo! Amigo, yo te exhorto que en el tiempo que Dios te da, tú no sabes cuánto más te queda. Tú abraces a Cristo por medio de la fe. Creas en Él, lo abraces de todo corazón, porque lo mejor está todavía por venir. Lo mejor todavía está por venir. Quizás tú dices, bueno, que todavía hay muchas cosas de este mundo. Todo eso se va a quemar. Todo eso tú lo vas a lamentar por la eternidad si te vas al infierno. Ven a Cristo ahora en el tiempo y te gozarás por toda la eternidad en goces que no tendrán fin. Ese sí es un gozo verdadero. Ese sí es un gozo que vale la pena, que no tendrá fin jamás. Ven a Cristo, mi amigo. Y nosotros, hermanos, estamos comprometidos con bendecir y alabar al Rey de los siglos, que nos rescató en su misericordia en el tiempo, en la eternidad, cuando tú y yo no éramos ni siquiera un pensamiento. Para Él era más importante la salvación de tu alma que la creación del mundo. Y te amó, te preconoció, antes te conoció y te predestinó. Y depositó su amor en ti en la eternidad cuando tú no existías. Aún sabiendo todo lo que tú ibas a hacer en contra suya. Y te amó. ¿Para qué? Hermanos, para que nosotros estemos comprometidos por toda la eternidad para darle gloria y honra solamente a su nombre. Comencemos aquí en el tiempo, hermanos. Comencemos aquí en el tiempo. Vamos a ir ensayando. En la eternidad que eso vamos a hacer a la perfección. La semana próxima, si el Señor lo permite, y el tiempo no se ha acabado, vamos a seguir estudiando la eternidad de Dios.